Bendiciones, amada. Hoy vamos a descubrir qué piensa Dios acerca de la infidelidad a través de un bello libro de la Sagrada Escritura que nos traerá revelación para sanidad y restauración. El libro de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1 al 3. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: «Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución». Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Amada, sabemos que el proceder del Señor en la vida de su pueblo es misterioso. Sabemos que Él en su soberanía, sabiduría y conocimiento es alto y sublime. Ningún pensamiento humano se puede comparar con la enorme y divina sabiduría de nuestro Creador al permitir situaciones en nuestra vida que en primera instancia parecen ser opuestas a lo ya establecido por Él mismo. Pero recordemos que todo lo que Él permite, aunque nosotras no lo podamos entender ahora, siempre será para cumplir su voluntad suprema en nuestras vidas y sobre todo hacernos entender para corregir nuestros caminos torcidos. Juan 13:7. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Puedes entender ahora cómo es posible que el Todopoderoso haya dado esta instrucción? Oseas era el hombre más justo, piadoso y santo de la ciudad, un profeta de Dios, y el Señor le ordena que busque una prostituta para casarse con ella. Esto sucedió aproximadamente 800 años antes de Yahshua. La nación de Israel se encontraba dividida en dos reinos, Judá e Israel. La nación de Israel se había apartado del Señor al igual que Judá. El Todopoderoso le habla al profeta y le revela una lamentable situación. Ya no hay verdad entre mi pueblo, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en ellos. La gente solamente perjura, miente, mata, roba, adultera, son asesinos, se seducen. Han dejado de servir a Yahweh, dice la palabra, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a Yahweh para fornicar, según el capítulo 4, versos 1 al 12. ¿Te parece familiar esta condición del pueblo de Israel? ¿Qué ha sucedido en tu hogar y matrimonio? Sin duda alguna, en la actualidad del mundo entero y ahora dentro de tu hogar, ha permeado una situación lamentable donde tal vez hay adulterio, abandono, traición, abusos, golpes, robos, violencia y engaño. Hemos sido infieles unos con otros, tu esposo, tus hijos, nosotras mismas. No hemos obedecido al pacto que establecimos cuando nos casamos y esto genera un caos en nuestros hogares. Todo por vivir apartadas del Señor y sus leyes establecidas para el matrimonio y la familia. ¿Qué hay de la moralidad de tu hogar? Las condiciones morales y espirituales del pueblo de Israel eran muy malas en este periodo de la historia. Pero a pesar de estas condiciones tan tristes, la Escritura asegura que Yahweh los seguía amando profundamente. El Todopoderoso se encontraba enfocado en esto y usa las experiencias en la vida matrimonial del profeta Oseas con la prostituta Gomer para revelarnos la ley más sublime, que se encuentra por encima de todo razonamiento humano, la ley del amor verdadero, aquel que proviene de él. En este caso, Dios estaba probando la obediencia del profeta Oseas al pedirle que se case con Gomer. ¿Está en los planes de Dios que un hombre justo se case con una mujer como estas? Podríamos asegurar lo que le espera a un siervo de Dios al casarse con una mujer con esta clase de vida, esa moralidad, pasado y principios. Algunos eruditos sugieren que este matrimonio no es un hecho histórico y se sienten más cómodos explicando que el matrimonio de Oseas fue una visión o un sueño, lo que se debe comprender como una parábola. Pero observemos la realidad de nuestra vida cotidiana.
Esto sucedía y sigue sucediendo en muchos matrimonios que el Señor ha permitido unido y consagrado al formarse el pacto matrimonial. Actualmente hay mujeres y hombres inmorales, prostitutas, ajenos a los principios bíblicos y el orden establecido por Dios, apartados completamente de Él y sus caminos. Hombres y mujeres que también sienten, lloran, sufren y pueden llegar a amar. En el mundo del creyente actual, nos hemos vuelto intolerantes, soberbios, vanagloriosos, altivos y arrogantes. Creemos que tenemos toda la verdad por conocer un poquito de la palabra de Dios. No hemos sido empáticos con aquellas personas que se encuentran apartadas y tendemos a rechazarlos, juzgarlos y hasta condenarlos. Esto sucede también con muchísimas esposas creyentes que han desechado a sus esposos aconsejadas por líderes religiosos, argumentando que ellas son justas y piadosas, por lo que no deben amar ni permanecer al lado de un esposo pecador. Pero en estos pasajes encontramos al Señor dando una instrucción opuesta al más santo y piadoso profeta de aquellos tiempos, una instrucción que solamente Yahweh es capaz de dar a uno de sus siervos que considera es realmente fiel y obediente a sus mandatos. El profeta Oseas hizo lo que Yahweh ordenó y se casó con Gomer. ¿Acaso tiene algo malo ofrecerle a Gomer, una prostituta, con hijos de prostitución, con esa vida de desorden, inmoralidad y promiscuidad, la posibilidad de tener una relación seria, estable, pero sobre todo honorable al lado de un hombre de Dios? ¿Imaginas lo que sucedía en la mente de Gomer ante la propuesta de matrimonio del profeta Oseas? ¿Qué hay de sus hijos, quienes tal vez ahora tenían la oportunidad de tener una vida digna al amparo de un hombre que les recibe como hijos? Tal vez por primera vez en su vida tenían la oportunidad de recibir el afecto, cariño, cobijo y ejemplo de un buen padre. Es por esta razón que esta historia bíblica bien podría acomodarse a nuestra actualidad y lo que sucede en muchos matrimonios que se encuentran apartados de Dios. Amada, nosotras elegimos libremente a nuestros esposos, establecimos un pacto delante de Dios e hicimos votos matrimoniales. Desafortunadamente nadie nos enseñó a ser buenas o buenos esposos. No teníamos acceso a lo que ahora ya hemos estado analizando a través de todos los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio con respecto a cómo conducirnos con nuestro esposo, hijos, en nuestra economía, salud, en fin, en todas las áreas de nuestra vida para ser felices. Y ahora sencillamente estamos recogiendo la cosecha de aquellas semillas que sembramos en el pasado dentro de nuestro matrimonio. Ambos cónyuges tenemos la responsabilidad de que nuestro matrimonio sea exitoso, feliz y duradero. Pero, ¿qué sucede cuando en algún momento nos encontramos ante un panorama de rebeldía, de traición, de abusos, pleitos e injusticias? Me parece que ninguna de nosotras aprobaríamos la relación de uno de nuestros hijos con una mujer como Gomer. Aún así, el Todopoderoso permite matrimonios en estas condiciones. Esta dolorosa historia de amor entre dos personas, un hombre piadoso y una mujer moralmente no bien vista por nadie, nos proporciona lecciones poderosas y prácticas en nuestros matrimonios establecidos supuestamente por personas creyentes y espirituales, porque muchas aquí alegamos ser hijas de Dios. El profeta Oseas profetizó especialmente por el reino del norte de Israel, a un pueblo que había cambiado a Dios por los ídolos. El mensaje profético de Yahweh por medio de Oseas anticipaba una restauración completa de la nación de Israel. El Señor tuvo que levantar un líder. Veamos el versículo 11. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra! ¿Cuál fue la promesa? Ya no estarán divididos, ya no irán en pos de otros dioses ajenos. Ahora vendrán delante del todopoderoso Yahweh Sebaot y serán fieles a él. Resulta muy difícil saber si en esta porción el Todopoderoso se está refiriendo al pueblo de Israel o específicamente a la esposa de Oseas. Frecuentemente los términos y expresiones dadas por Dios en este libro bien pueden aplicarse a ambos casos. El matrimonio, el amor, el tema de los hijos, la familia,
el dolor, el abandono, la infidelidad conyugal se encuentran entretejidas en esta historia. Es algo que toca nuestras almas para llevar una vida de acuerdo a lo establecido por Dios y ser felices. Vivir apartadas de Dios provoca heridas, confusión y mucho dolor. Esta debe ser una invitación a arrepentirnos de los errores que cometimos en nuestro matrimonio para iniciar nuevamente, ahora de la mano de Dios, porque Él es la fuente de amor, el único y verdadero que persiste aún a pesar de los errores. Nos damos cuenta a través del matrimonio de Oseas y Gomer que sus pasados y forma de conducirse ante la vida son totalmente distintos y hasta opuestos. Aún así, vemos claramente que fue la voluntad de Dios que ellos se casaran. Muchas mujeres de nuestro ministerio me preguntan si será que Dios se equivocó o fueron ellas quienes se equivocaron al escoger al hombre con quien se casaron, con quien han formado una familia. Muchas mujeres viven confundidas a pesar de haber estado por muchos años con su esposo, pensando si fue la voluntad de Dios que se casaran con él o simplemente fue un error, y ahora Dios, al permitir que se vayan del hogar y establezcan relaciones íntimas con otra mujer en adulterio, les esté brindando la posibilidad de conseguir otro hombre. Yo llegué a pensar algo muy similar en mi propio proceso de restauración matrimonial. Creía que al ser una mujer justa, Dios estaba teniendo misericordia de mí al permitir que mi esposo me abandonara para vivir con otra mujer. Dios te tiene preparado algo mejor, me decían muchos. Observamos en estos pasajes que en los planes de Dios, aunque incomprensibles ahora a los ojos de Oseas, había un propósito. ¿Te imaginas la boda de Oseas y Gomer? ¿Qué habrá pensado la gente que los conocía? Sin duda muchos habrían desaprobado esta unión y pacto matrimonial. Amada, ¿a cuántas de nosotras que nos encontramos en la lucha por la restauración matrimonial nos han desaprobado por obedecer la voz de Dios para permanecer unidos? Imagina por un momento a los padres de Oseas. ¿Cuál habría sido su consejo? Muchos pudieron predecir la vida de sufrimiento y dolor que le esperaba al casarse con una mujer así. En las congregaciones se celebran bodas. Imagina a Oseas, el hombre de Dios, piadoso, íntegro y santo, parado en el altar al lado de Gomer, una mujer acostumbrada a usar ropa sensual, provocativa y estrafalaria, posiblemente llena de tatuajes, maquillada excesivamente. ¿Te imaginas al hombre más piadoso de tu iglesia o congregación contrayendo matrimonio con una mujer así? Imagina que de un lado se encuentran los invitados de Oseas, profetas, ministros, pastores, servidores de alabanza, mujeres que ayunan, oran y sirven en algún ministerio. Del otro lado, las amigas, compañeras de trabajo y familia de Gomer. ¿Te escandalizaría esta escena? ¿Cuáles serían los comentarios de la gente de tu congregación? Sin duda este grupo de personas invitadas sería muy contrastante, opuesto, incómodo y escandalizante para la vida aparentemente santa, piadosa y religiosa que muchos y muchas decimos llevar cuando pertenecemos a alguna iglesia o congregación. A muchas tal vez se nos olvida que venimos de lugares así antes de conocer al Señor. Esto es muy común en las iglesias. Hermanos e incluso pastores nos aconsejan permanecer en esta vida religiosa apartadas de todo aquel que consideremos inferior que nosotras espiritualmente, aunque sea nuestra carne, nuestro propio esposo. Pero estos casos suceden en nuestra vida cotidiana. Tal vez mi madre no fue esposa sino amante de mi padre. Tal vez mi padre no fue el más piadoso y le fue infiel a mi madre y tengo medios hermanos por ahí. Tal vez me relacioné con un hombre casado y me embaracé. Tal vez mantuve una relación con mi pareja durante muchos años y procreamos hijos sin habernos casado. Es la realidad de nuestro mundo actual. Mucha gente vive el cristianismo de una manera totalmente religiosa y el mensaje de exigencia de algunos líderes espirituales nos lleva a la arrogancia de creer que somos especiales para llevar una vida espiritual y moral perfecta sin que nadie note lo contrario. Pero puedo asegurarte que esto dista mucho de la realidad.
En nuestro ministerio tenemos muchas hermanas que han pertenecido a congregaciones por largos años, han servido en algún ministerio e incluso han sido pastoras que podrían asegurarte que esto va más allá de una vida religiosa y que todos podemos caer en algún momento. Esto lo confirma la Escritura en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos y todas nos hemos equivocado. ¿Cuántas esposas y esposos pueden decir que su cónyuge es al único que han besado, que nunca han estado con otra persona antes o después de casados, que nunca han sentido la tentación de fijarse en alguien más, de pensar en alguien más? Mira las palabras de Yahshua en Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo cierto, Bella, es que en las iglesias y congregaciones somos muy religiosos, muy espantados de la vida ajena y juzgamos todo y a todos, pero la realidad muy dentro de cada hogar es otra. El Todopoderoso conoce a su creación y en este libro del profeta Oseas nos enseña una tremenda lección de restauración, porque si algo anhela el Señor es restaurar a su pueblo. Una vez que Oseas lleva a Gomer a vivir a su casa, tuvo que lidiar con todas las diferencias que existían entre ellos. No obstante, también se llevó a sus hijos. Tuvo que haber sido muy, pero muy difícil y complicado. La vida de paz, calmada y serena del profeta fue invadida por el ruido de demandas y preocupaciones. Obviamente el Todopoderoso tenía planes muy, pero muy específicos para este matrimonio. Tal vez ahora tu matrimonio sea difícil, doloroso y tormentoso, pero puedes estar segura que al ser hija de Dios, también existe un plan para el tuyo. Ese matrimonio que tal vez ya está muerto, por el que nadie se atreve a dar una pizca de esperanza. El matrimonio de Oseas fue sentenciado por la sociedad y los religiosos desde un comienzo, pero sabemos que no fue así para Dios. El primer hijo del matrimonio fue Jezreel. En aquel tiempo y cultura, incluso en culturas actuales, el nombre dado a un hijo tiene un propósito y significado. El nombre de Oseas, según sus variantes, significa Salvador. Para él, su nombre fue muy significativo. Los nombres de sus 3 hijos tienen un doble significado, reflejando la condición de la nación de Israel y también la de su hogar. Después Gomer dio a luz una hija llamada Lo-ruhamah, que significa no amada, y a otro varón llamado Lo-ammi, que significa no es mío. Esto podría estar sugiriendo una infidelidad de parte de Gomer en su matrimonio. Bella, ningún matrimonio tiene asegurada la fidelidad total. Incluso uniones matrimoniales dirigidas por Dios tendrán sus momentos de tensión y si se descuidan pueden tener problemas serios de adulterio. ¿Cuidaste tu matrimonio en este sentido? Antes de explorar la infidelidad de Gomer, es necesario que observemos el porqué de la orden de Yahweh para poner esos nombres a los hijos de Oseas. Imagina la burla de los compañeros de esos niños llamados no amada o no es mío. Sucede que la triste realidad es que nuestros hijos son el reflejo de lo que se vive dentro del matrimonio y también sufren las consecuencias de los conflictos existentes entre sus padres. Buscar la forma de decirles que los amamos y que pertenecen a una familia en medio de un caos y de la infidelidad de uno de los cónyuges debe ser una de nuestras prioridades para proporcionarles la estabilidad que ellos necesitan mientras nosotros arreglamos nuestras diferencias. Todas conocemos que hay una serie de pasos para que un hombre pueda sospechar que un hijo no es suyo y deducir que hay adulterio. El fracaso rara vez ocurre instantáneamente. Un adulterio solamente es la consecuencia de una relación rota. Existen varias señales que alertan que está en peligro nuestro matrimonio, pero normalmente se ignoran hasta que se entra en la crisis. Todo pecado moral se inicia en la mente. Nos sentimos atraídos por una persona del sexo opuesto y entonces jugamos con las remotas posibilidades de una relación extramatrimonial hasta ir por el camino equivocado. Gomer se sintió atraída nuevamente por la aventura y la vida que llevó en el pasado. Ella gozaba de la seguridad que proporciona tener un hogar y un esposo fiel, amoroso y cariñoso,
de buenos principios, que la amaba, y mucha gente olvida que todo privilegio conlleva siempre responsabilidades. ¿Por qué Yahweh ordenó esto a Oseas si sabía que ella lo iba a abandonar? La infidelidad se manifiesta cuando las personas actuamos con egoísmo. Parece que Gomer no estaba dispuesta a sacrificar sus deseos por su matrimonio y hogar. No le importó el corazón de su esposo ni el futuro de sus hijos. Posiblemente comparaba a sus amantes con su esposo, tal vez incluso hasta su vida sexual. Tal vez a ella se le dificultó sentirse satisfecha con un solo hombre y vino la ambición a pesar de que Oseas proveía muy bien para sus necesidades materiales. Dice el capítulo 2, versículo 8. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Tal vez Gomer prefería una vida de riesgo en lugar de la estabilidad de un hogar. Muchos hombres y mujeres viven frustrados porque sienten que falta algo en sus matrimonios. El romance es lo que más se descuida. Gomer no apreciaba lo que Dios le había regalado: un esposo. ¿Sabes lo que representa para una mujer un esposo? En nuestros grupos de restauración tenemos mujeres viudas. Ellas testifican lo que tal vez una mujer que goza de la bendición de tener un esposo, aunque con errores, no pueden ver. Un esposo en la vida de cualquier mujer representa honra, estabilidad, amor, responsabilidad y ternura. Una esposa que ha sufrido una infidelidad y que sabe que su esposo le ha sido infiel porque lo encontró con otra, vio mensajes o posiblemente hasta se enteró que él le ha dado a otra persona una casa o le rentó algún departamento porque trabajan juntos, etc. ¿Cómo se siente? En este proceso de restauración matrimonial a casi todas nos ha sucedido esto. Debemos reconocer que frente a todo conflicto matrimonial siempre está latente la posibilidad de un adulterio. El 95% de los casos de restauración que tenemos en nuestro ministerio hay o hubo adulterio, incluso en casos de pastores, lo cual indica que esto es lo común en un matrimonio. Esto es real, a muchas nos ha pasado, nos sigue pasando y nos puede llegar a pasar. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 5. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. ¿Qué busca la gente en el adulterio? Cosas efímeras, cosas materiales, pura satisfacción. Cosas que ya tienen en su propia casa pero no las ven. ¿Qué busca una mujer en un hombre que no es su esposo y viceversa? Cosas pasajeras. Versículo 5. Dijo: iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Gomer así lo hizo. El pecado sexual es como una anestesia a la conciencia. Todos y todas somos propensos a caer, a querer esconder, a negar. Dice el libro de Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Decidir vivir con un pecado escondido y también deliberado es vivir una mentira. En muchas congregaciones se alienta a que las personas permanezcan en inmoralidades e incluso se les aplaude. Muchas hermanas nos han comentado que sus cónyuges, quienes dicen ser creyentes, sostienen relaciones con otras personas y los pastores aprueban estas nuevas uniones por la dificultad que representa el comprometerse a restaurar vidas y por satisfacer el libertinaje espiritual que actualmente existe en quienes se dicen creyentes. Jeremías 23:14 advierte: pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Aquí se nos habla de los profetas de los días de Salomón, pero esto no dista mucho de nuestra realidad actual. En muchos pasajes de la Sagrada Escritura podemos entender que las parejas casadas y felices también tienen este problema de perversidad. Todas deseamos vivir una vida feliz,
contar con la protección de Yahweh y tener la confianza de que nuestro esposo nunca nos será o volverá a ser infiel, pero esto requiere sacrificio y disciplina. El Todopoderoso es enemigo de la infidelidad en los matrimonios y es por esta razón que su propósito en el matrimonio de Oseas y Gomer nos es revelado en estos pasajes. Gomer, dejando atrás a su esposo herido y a sus hijos llorando, vuelve a su vida de libertinaje y promiscuidad. Muy probablemente, muchos de sus antiguos clientes la felicitaron por haber tenido el coraje de escapar de su casa y tomar esta decisión. Conocemos que hay mujeres que felicitan a sus amantes por dejar a sus esposas, amigos, compañeros, familiares y hasta líderes religiosos que aplauden la decisión de nuestros esposos de acabar con el matrimonio. Esto lamentablemente ocurre. ¿Cuántas veces las personas tratan de buscar a Dios y luego se vuelven a sus pecaminosidades, el adulterio, brujería, drogas o alcohol, etc.? El Todopoderoso conoce todos y cada uno de nuestros actos y en este caso conocía los actos de Gomer también. Por tanto, en el versículo 6 del capítulo 2 dice lo siguiente: por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora. No hay bendición de Dios cuando nos encontramos en desobediencia a lo establecido en su palabra. Las expresiones de amor, las caricias, los detalles y la intimidad son bendecidas dentro del marco matrimonial, pero estas mismas expresiones con alguien que no es tu esposo o esposa son altamente abominables a los ojos de Dios. 2 de los 10 mandamientos atacan la infidelidad conyugal, Éxodo 20:14 y el versículo 17. En Levítico 20:30 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Todas sabemos que el Todopoderoso se opone al adulterio y se considera un crimen grave por la ley de Yahweh, tanto que en Proverbios 7:23 advierte que los que andan en adulterio van camino al Seol. Notamos aquí que Dios se opone al progreso del adulterio de Gomer, aunque ella anticipa que va a ser muy feliz al lado de sus amantes. Sin embargo, su felicidad pronto se tornó en un fracaso y una terrible frustración. Se sintió confundida y avergonzada. No encontró la prosperidad tan anhelada y solamente encontró dolor. El Todopoderoso redujo esa atracción sexual que provocaba en otros hombres. Ya no les parecía interesante y sensual. Dice el versículo 7, capítulo 2: cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Aquellos amantes perdieron el interés por ella. La veían como una necia. En el verso 10 y 11 cita: la desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. Fíjate nada más. Sin duda, observamos que cuando es Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos, quien pelea en contra de un adulterio, lo hace de manera terrible y dolorosa. Sigamos en el versículo 13. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Podríamos seguir en confusión en estos pasajes. ¿Será Oseas hablando del adulterio de Gomer o el propio Dios quejándose de la infidelidad espiritual de su pueblo? Amada, ¿en quién se encuentra tu paz, confianza y fe? ¿Sigue estando en los ídolos, en un hombre como tu esposo o en el Dios Todopoderoso? Esta porción bien podría aplicarse a un esposo en adulterio conyugal, pero también a una esposa que en lugar de tener en primer lugar al Señor, tiene a su esposo.
Hemos visto durante los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio que una esposa que se encuentra confiando en las promesas del Eterno no se deprime, pues sabe que Él no miente y en Él está puesta su esperanza. Tristemente, muchas mujeres, a pesar de decir que tienen a Dios en primer lugar en su vida, siguen idolatrando a su esposo. Su felicidad, paz y tranquilidad depende de lo que actualmente hace y dice su esposo y no en lo que dice el Señor. El Señor permite circunstancias dolorosas en nuestra vida para que digamos lo que dice este verso. Mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora. Fíjate lo que dice Isaías 54:5. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Nos damos cuenta entonces de todas las consecuencias espirituales que conlleva el adulterio y un divorcio. Nosotras que nos decimos cristianas e hijas de Dios, ¿qué haremos ante esta lamentable situación de nuestros esposos, pero primeramente la nuestra? También somos culpables de infidelidad espiritual. Sí, hemos colocado nuestra paz, felicidad, esperanza y estabilidad emocional en un simple ser humano con muchos errores y defectos, nuestro esposo, olvidándonos del Señor y siendo desleales a Él. El Todopoderoso desea obrar el milagro de la restauración matrimonial en tu vida, pero nos damos cuenta que primeramente desea obrar el milagro de tu transformación personal para que ya no dependas de otro ser humano como tú, con errores, sino en aquel que nunca te va a fallar, quien nunca te dejará ni te abandonará, tu Creador, lo dice Hebreos 13:5. Nos damos cuenta también que el Todopoderoso es infinitamente capaz de obrar en el corazón de las personas, en tu corazón y también en el de tu esposo, aunque por ahora no quiera ser fiel. Lo hizo con Gomer. Yahshua aseguró que las personas que se divorcian de sus cónyuges lo hacen porque tienen el corazón endurecido. Pero nunca fue ni será la voluntad de Dios según Mateo 19:8. Sin embargo, a través de nuestra intercesión y guerra espiritual a favor de nuestro matrimonio, el Señor tiene el poder de quitar esa dureza en el corazón de nuestro esposo. Ezequiel 36:26-27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No importa ahora la circunstancia actual en la que se encuentra tu matrimonio, ¿crees en el poder de Dios? Gomer reflexionó y decidió que ya había sufrido suficiente. Entonces tomó la decisión de regresar a su hogar. ¿Qué debía hacer Oseas? ¿Qué hacen muchas esposas y esposos ante sus cónyuges que dejan abandonado el hogar, que les provocaron tanto dolor, que fueron irresponsables, adúlteros, mentirosos, traicioneros y egoístas? Muchas mujeres en nuestro ministerio alegan haber entregado al Señor a sus esposos infieles, y cuando el Señor comienza a trabajar en la dureza de corazón de ellos y a convencerlos que deben regresar a su hogar, se encuentran nuevamente ante una mujer iracunda, soberbia, orgullosa, incapaz de perdonar y disponerse a reedificar nuevamente un hogar. Pretenden seguir haciéndolo a su manera, bajo sus propios lineamientos, exigencias y deseos. Comienzan de nuevo las quejas a causa de la amargura del pasado, la acusación y las exigencias. Y es por esta razón que muchos esposos vuelven a abandonar sus hogares. Ellas destruyeron con su ejemplo lo que el Señor estaba reedificando. Amada, es esencial que por ello entendamos que primero debemos sanar nosotras. Comúnmente, Yahweh no comenzará a trabajar en el corazón de nuestro esposo si no ha sanado primero el nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere usar para reedificar tu hogar. Necesita de tu testimonio de transformación personal y de los frutos de su Santo Espíritu en ti para usarlos y traer a tu esposo a sus pies. Primera de Pedro 3:1, hablando del esposo, dice lo siguiente: de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ya son visibles en ti?
¿O sigue predominando la ira, amargura, celos y pleitos? O sea, las obras pecaminosas de la carne. En muchas congregaciones se alienta el divorcio por causa de adulterio. Si deseas saber más a este respecto, tenemos un video en el canal que habla acerca de ello. Gomer cometió adulterio. ¿Qué debía hacer entonces Oseas? ¿Felicitarla por su regreso después del daño que causó? ¿Recibirla con los brazos abiertos? ¿Cuáles crees que fueron las opciones de Oseas? 1. Esperar a que ella demuestre que en verdad está arrepentida, confiese su pecado y ruegue volver a entrar a su casa. 2. Hacer algo para que Gomer sufriera un poco antes de perdonarla. 3. No volverla a aceptar y dejarla sufriendo en la vida que ella misma eligió. En la Escritura nos damos cuenta que las instrucciones divinas son muy claras. Colosenses 3, 12 al 13. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Difícil, ¿verdad? Mucha gente alega perdonar o haber perdonado a sus esposos, pero no desean aceptarlos nuevamente, pagar el precio y comprometerse a lo que implica un proceso de restauración matrimonial. Se sienten más cómodos argumentando un perdón de labios, pero sin hechos. Muchas mujeres en el cristianismo actual, sobre todo en las iglesias coach, estas que usan la palabra de Dios como mera motivación personal, afirman ser mujeres de fe, usadas por Dios para ministrar y salvar almas. La realidad es que todas, amadas, somos convidadas a ello, a tener un ministerio y trabajo en la obra del Señor. En mi caso particular, hablaba de la palabra de Dios sin que mi matrimonio estuviera restaurado, pero siempre hubo algo que me incomodó. Podría yo haber afirmado: amo a mi prójimo, trabajo para que las almas sean salvas, aunque el alma de mi esposo, mi propia carne, se encontrara perdida, camino al Seol en el adulterio que sostenía. No juzgamos a nadie, simplemente yo no pude hacerlo, y en lo personal creo que ninguna persona que realmente sea del verdadero pueblo de Dios pueda. Por supuesto, esto no es nada sencillo. Hay que pagar un precio, hay que pelear, hay que esforzarse y sobre todo practicar el amor que decimos tener, algo que lamentablemente no todas las esposas están dispuestas a hacer. Se trata de un camino estrecho que pocas encuentran. Deuteronomio 22:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La bendición requiere obediencia, amada. Llega únicamente cuando estamos dispuestas a escuchar la voz de Dios y obedecemos. La restauración matrimonial es un proceso, pero muchas somos impacientes y desesperadas. Le queremos poner límites y fechas al Señor para que trabaje en la vida de nuestros esposos, pero somos apáticas y perezosas cuando se trata de cambiar las nuestras. El perdón no es opcional sino una orden divina, y el Señor es tan fiel que así como ha tratado con nosotras, promete seguir tratando con nuestros esposos. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Seguimos leyendo que un día Oseas llegó a su casa y se encontró con la noticia de que Gomer, su esposa, había regresado. Oseas, a pesar de ser un hombre de Dios, por supuesto tuvo una reacción. Y es que sabemos que es sumamente difícil volver a ver a una persona que te lastimó profundamente, que te abandonó, que no le importó tu sufrimiento y el de tus hijos, y recibirla tranquilamente. En nuestra realidad nos damos cuenta que debemos obedecer la ley de Dios, pero a causa de nuestras emociones encontramos muy difícil hacerlo. Oseas no recibió a Gomer como merecía. Hizo algo aún más doloroso para ella, algo que a los ojos de Dios era lo correcto, pero a los ojos de la sociedad no fue bien visto. La perdonó. ¿Te han llamado tonta por estar luchando por la restauración de tu vida y matrimonio? El profeta Oseas era un hombre espiritual. En lugar de dar rienda suelta a sus emociones, logró dominarlas y liberarse de toda amargura para obedecer la voz de Dios. Así que comenzó a trazar un plan de restauración matrimonial en el versículo 14.
pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré eternamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Amada, es normal esta batalla en contra de nuestras propias emociones. Oseas también tuvo que vivir un tiempo de sanidad para despojarse del dolor que le había ocasionado su esposa. Todos y todas aquellas que fuimos víctimas del adulterio de nuestros cónyuges, debemos hacerlo para que al regreso de nuestras parejas que entregamos al Señor, podamos tratarlos como Él ordena y no como nosotras creemos que lo merecen. El profeta Oseas se sintió como tú. También sintió esa amargura que provoca la traición y el abandono. También contempló la posibilidad de un divorcio. Hubo un tiempo que registra el versículo 2, capítulo 2, en donde podemos apreciarlo. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. El Todopoderoso desea revelarnos a través de estos pasajes las etapas de una restauración y nos muestra que hay tiempo de amargura y tiempo de sanidad para nuestra alma. Observamos en esta porción algo muy interesante también. ¿A quién le estaba hablando Oseas? A sus hijos. ¿Qué sucede con nuestros hijos cuando hay un divorcio o una infidelidad? Muchas en nuestra propia frustración, amargura y dolor, hacemos partícipes a nuestros hijos de los conflictos matrimoniales. Ambos cónyuges, cada quien por su lado, se encargan de envenenar a sus hijos contra el otro. Tu padre nos abandonó, ya no nos quiere, ahora tiene otra familia. Tu madre es una loca. En fin, pero ¿qué ganamos con esto? Solamente añadir aún más dolor y destrucción en nuestra familia y dañar el corazón de nuestros hijos. Muchos pastores argumentan que es válido divorciarse si hay adulterio. En estudios anteriores hablamos de esto, que es otro tema, pero suponiendo que la ley de Dios apruebe el divorcio bajo esta causal, ¿qué hacer? Oseas entonces tenía la base legal para poder repudiar a su mujer, pero el verdadero amor que sentía por ella lo hizo luchar. Dime, amada, ¿se te dificultaría creer en algún pastor o pastora que predique acerca del amor de Dios, del perdón y la salvación de las almas si ha repudiado a su cónyuge? Estoy segura que muchas entraríamos en un serio conflicto al ver esta clase de testimonios. Infinidad de mujeres en nuestro ministerio nos llaman confundidas al ver personas que, argumentando ser creyentes, se divorcian y hasta predican la palabra de Dios. Pero también encontramos una respuesta en la Sagrada Escritura para esto, dicha por el propio Yahshua en Mateo 23:3. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Oseas eligió amar a su esposa tal como Yahweh se lo ordenó en el capítulo 3, versículo 1. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Bella. La Escritura asegura que ninguna persona puede obedecer la ley de Dios si no ha nacido de nuevo aceptando a Yahshua en su vida. Él es quien cumple la ley a través de nosotras. Por tanto, este camino de la restauración matrimonial no es para todas, sino para el pueblo de Dios, los nacidos de nuevo, aquellos y aquellas que hemos elegido libremente morir a nuestro yo para crucificar nuestros deseos, intereses, comodidad y hasta bienestar para ser vencedoras juntamente con Yahshua. A veces muchas mujeres nos llaman muy enojadas porque este camino de la restauración matrimonial implica sufrimiento y ellas argumentan que Dios no quiere que sufran, pero el Evangelio enseña lo contrario. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vencemos en este mundo, pero solo a través de él. Romanos 8:17. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios,
Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El profeta Oseas amó a su esposa aún a pesar de su adulterio. Decidió luchar por ella, por la restauración de su alma y matrimonio. Ignoró los comentarios desesperanzadores y burlones de la sociedad, los comentarios de los religiosos, tal vez los de su familia, para enfocarse en lo que quería lograr en y por su esposa. En este libro Dios nos muestra el amor que nos tiene, la ternura con la que nos espera aún a pesar de haberle sido infieles. Eligió la vida matrimonial de Oseas para revelarnos la restauración de nosotras en cuanto a la relación que debemos tener con Él y también la de nuestro matrimonio. El Todopoderoso nunca nos desechó, nos siguió amando, nos perdonó y nos restauró. Yahshua decidió cargar con el dolor, con la afrenta, con la traición y restaurar a su iglesia, y sigue conquistando el corazón de su pueblo pecador. Sabiendo que los niños tienen un lugar especial en el corazón de su madre, Oseas les ruega que le ayuden en la restauración de su matrimonio. Es una estrategia poderosa. Amada, como el mío y como tantos otros matrimonios de este ministerio, el tuyo también puede ser restaurado. Lo único que debes hacer es escuchar la voz de Dios y de nadie más. Búscalo solamente a Él como admirable consejero, como dice Isaías 9:6. El fracaso de muchas es buscar el consejo de los padres, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo y en estos tiempos hasta el consejo de algunos pastores y líderes religiosos. La única forma de restaurar un matrimonio es poniéndolo en las manos de Dios. Es Él quien restaura, es Él quien tiene el poder, quien convence, sana y transforma. Así que entrégale tu matrimonio hoy mismo al Señor y descansa. Ocúpate en lo tuyo. Ocúpate en agradarle a Dios y perdonar. Permítele obrar en cada herida que hay en tu corazón para que sea sanada y seas libre de toda raíz de amargura para que no te estorbe, como dice Hebreos 12:15, y puedas amar verdaderamente. Que el Señor te use en tu restauración matrimonial como dirigió al profeta Oseas, sobre toda oposición, sobre toda murmuración, sobre toda burla y juicios de los hombres. Mayor es la voluntad del Señor. Mayor es el Todopoderoso que cualquier poder de las tinieblas. Mayor es el Todopoderoso que toda cadena o hechizo que hayan lanzado en contra de tu matrimonio. El Señor tiene el poder de liberarte de la amargura para que anheles su obra en la restauración de tu vida, de tu casa, de tu familia. El Señor Todopoderoso, Yahweh Sebaot, tiene el poder de tratar con el corazón de tu esposo, volverlo en uno de carne, para que se someta a sus mandamientos de honrarte y serte fiel como esposa. Tus ojos lo verán si logras someterte, si te comprometes en trabajar ahora de la mano del Señor y esforzarte. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, tal vez injusticias, pero de todas ellas te librará el Señor. Caminarás de gloria en gloria y de victoria en victoria por cuanto has logrado escuchar su voz y has logrado despojarte de ti misma. Has logrado entregarle tus cargas para que Él sea quien las lleve. El Todopoderoso pondrá un cerco de espinos alrededor de tu esposo para que no encuentre los caminos hacia el pecado nuevamente, para que no encuentre a sus amantes y vuelva a ti. Debes prepararte y sanar esas heridas para que tu esposo pueda darse cuenta que mejor le va al lado de su esposa y de sus hijos. Pasará cuando tú estés lista, cuando el Señor te vea dispuesta a perdonar de corazón como lo hizo con Oseas. Prepárate y ocúpate en lo verdaderamente importante y déjale a Dios el resto. Los impíos avanzarán, progresarán, pero será por poco tiempo. Encontrarán confusión y dolor tal como lo encontró Gomer porque estaba cercada con espinos. Pídele al Eterno que hoy haga lo mismo con tu esposo, que sea activado ese cerco de protección del que habló Oseas 2, del 7 al 9, en la vida de tu esposo. El Señor está trabajando en ti primero, está preparando la tierra para sembrar un nuevo amor en ustedes. Lo hace contigo ahora, edificará una casa fuerte sobre la roca. No desmayes, tú mujer que has logrado escuchar hoy la voz del Señor y quieres acudir a su llamado por la restauración de tu vida, la de tu casa, la de tus hijos y de tu esposo. Muchas bendiciones.